Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos y quienes me escuchen. Damos un pasito más en nuestras charlas sobre teología bíblica y sistemática, que tiene una gran connotación para nosotros los cristianos, y es justamente que nos basamos para entender y comprender las cosas trascendentes a nuestra capacidad humana, comprenderlas por la gracia y el amor de Dios que nos ha sido dado y revelado. De manera que esta teología no es en base a pensamientos ni lógicas humanas, sino que directamente es una teología. Significa estudiar a Dios, pero ¿en qué base y con qué base? ¿Con experiencias propias? No. Sí, con la experiencia que nos trae la fe que Él nos ha regalado, que nos da comprensión de las Escrituras. En este ámbito comenzamos ya estamos en el capítulo 1 y creo que estamos cerca de terminar el capítulo 1. El capítulo 1, para más clarificación, trata de la existencia de Dios, y hemos visto entonces la existencia de Dios, formas de negación de la existencia de Dios, y en esta letra de las divisiones que hemos visto hasta ahora, estamos en la letra D, formas de negación de la existencia de Dios. Esto hace que nos aboquemos a escuchar, recordar y ver, considerar todo lo que puede ser el pensamiento humano referido a Dios sin poderlo abarcar. Entonces hay cantidad de posiciones filosóficas, teológicas, ideas y todo tipo de cosas que no condicen en nada con lo que nosotros tenemos ya revelado y claro, y que lo que vamos estudiando va a ser cada vez más claro para nuestra vida. Una teología bíblica y sistemática, y no una teología como la religión, que la religión tiene teología dogmática. Llegan a una conclusión y la establecen como que esa es la verdad. Y no es justamente lo que dice la Escritura en muchísimos puntos. Por eso la religión se diferencia de la fe pura, la fe real, dado que la fe real ha venido de Dios a nosotros por la fe en Jesucristo, y un día se estableció como una mente nueva, con un nuevo nacimiento y con la posibilidad de conocer a Dios. Te adelanto, mi querido hermano, que en 1 de Juan 2:20 dice bien claro el apóstol Juan: ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. En potencia las conocemos, pero si podemos estudiar delicadamente, asiduamente, con perseverancia, vamos a ir comprendiendo mucho más, porque a nosotros nos ha sido dado la unción del Santo, que es la unción de Jesús, el poder de Dios. Y si desarrollamos nuestra búsqueda, que es en el plano espiritual, donde está la fe en nosotros, también encontramos el versículo 16 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Ustedes tienen la mente de Cristo. Con estas dos aseveraciones de la Escritura, nosotros no podemos largarnos a pensar por nuestra cuenta lo que nos dicen las Escrituras. De esta manera, no tenemos posibilidad de error, porque no nos basamos en lo que nosotros pensamos, comparamos una cosa con la otra, sino que buscamos intensamente la revelación prometida. Como dijo Jesús: cuando venga el Espíritu Santo a ustedes, Él les enseñará todas las cosas. Les enseñará la verdad. Entrarán en el camino del conocimiento de la verdad, y dice, y conocerán aún las cosas que vendrán. Así que nosotros muchísimas cosas de las que van a venir ya las sabemos. Por eso ustedes recordarán que en un pasaje acá donde estuvimos viendo
creo que era en la letra D, estuvimos viendo espíritu de la humanidad, donde yo les había subrayado, y esto está en Primera de Juan 2, 18, 27. Ahí van a encontrar cómo está claro que la Escritura nos dice que el espíritu del anticristo ya está en medio nuestro y que se está desarrollando en la sociedad a través de todos aquellos que, sin darse cuenta, van aprobando benéficamente, por un lado, para conformarse a sí mismo, están aprobando la modernidad, que es la palabra que en este momento define por dónde va el espíritu de la humanidad. Hasta entonces el desarrollo pleno del espíritu de la humanidad, que va a ser para los que sabemos lo que viene, va a ser la encarnación del anticristo. Y ahí vamos entonces ahora. En la letra estaríamos desarrollando un poquito, en la letra del número 5, la letra D, dice forma de negación de la existencia de Dios. Tiene número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Esto creo que ya lo hemos visto. Pero en el número 5 tenemos letra A y letra B y letra C. 3, con minúscula. Son subdivisiones. Subdivisiones de ese punto número 5. Las subdivisiones corresponden entonces al número 5, que dice negaciones indirectas de Dios. Esto lo podemos hablar estudiando cómo se mueve el mundo con el pensamiento del mundo, que es el que rige el sistema de gobierno del mundo. Además de lo anteriormente citado, como negación absoluta de Dios, existen actualmente meros conceptos de negación que no pretenden serlo. Meros, así como si fueran parecidos conceptos que no quieren negar a Dios, pero en el fondo lo niegan. Y vamos a ver acá letra A, B y C. Hasta dónde llegamos es otra cosa. Habíamos visto en la letra A un Dios inmanente e impersonal. Este es el Dios que conciben algunos. No podemos negar la existencia de Dios. Pero Dios es un Dios inmanente. Está metido en todo, por eso no lo puedo captar. Está como accionando mi relación con las cosas y con todo tipo de captación que yo tengo. Está como escondido, pero a la vez no puedo negar que juega un papel en mi vida. Este Dios entonces es inmanente. Inmanente quiere decir que no permanece. Manente significa que permanece. Inmanente no permanece. O sea que no permanece en el... Está, pero no lo puedo captar. Y se me escapa por un lado, se me escapa por el otro. A veces hablo de Dios como si existiera. A veces reniego de Dios como si existiera. Pero en el fondo no me interesa demasiado. Además, esta idea también es de un Dios impersonal. No tiene personalidad. Los que tienen personalidad son los seres humanos. Pero Dios es una fuerza difusa que está en el ambiente o en la sociedad, nada más. Con un poder de no transformación, sino de derivación. Ahí va Dios en el proceso de cambios. Es el que maneja un poco los procesos de los cambios, de la cultura, de los siglos, de los tiempos. En la letra A, entonces, el Dios inmanente impersonal. El teísmo, que es una corriente de pensadores, y esto
sus conclusiones están en los libros que han escrito estos pensadores. El teísmo cree en un Dios trascendente e inmanente, es decir, de gran poder e identificado con su creación. Estos ya son teístas, no ateos, sino teístas, o sea que creen en Dios, tienen un Dios, lo manejan, lo manifiestan y lo ubican en este aspecto y de esta manera. Y lo ven como identificado con su creación. Esto hay mucho de poesía, lo cual es cierto. Muchos, por ejemplo, no pueden negar la existencia de Dios porque su sentir romántico o lo que fuere en una mañana de sol naciente o un jardín florecido, sienten una emoción de la hermosura de la creación y entonces, conclusión, Dios está metido en la naturaleza. Pero eso es un teísmo disfrazado de realidad. Este deísmo o teísmo lo hace trascendente. Dios a veces es como que trascendiera en la naturaleza para que el hombre lo captara. Pero esto sería que Dios sería captado más bien por los románticos, por los poetas, por los grandes pensadores o soñadores de la creación cultural. Entonces, esto sería para ellos algo así como una manifestación de la divinidad de Dios. Pero no pasa nada más que por el encuentro de una nota romántica en la naturaleza que les causa esa sensación de que Dios está presente. Puede ser que esto sea por cuanto que nosotros los cristianos tenemos algo parecido, pero de otra manera le encontramos al Señor permanente en todas las cosas. ¿Por qué lo encontramos? Romanos 1, seremos juzgados y el mundo será juzgado por eso, porque nosotros sostenemos a un Dios creador que ha creado todas las cosas y las ha creado para que las comprendamos, las experimentemos y nos entre un gozo especial que nos lleve a darle gracias por lo que Él ha hecho y nos ha mostrado y nos muestra en la naturaleza. Eso es cristiano. Lo otro es simplemente un romanticismo afectivo sentimentalista, ¿no? Como que Dios se manifiesta por ahí andando suelto y me da un toque de su presencia en una mañana soleada, en una salida de sol. Eso es poesía, es algo de mayor nivel que tiene el ser humano en su romanticismo, elevando su espíritu, su alma a una especie de captación trascendente. Pero no capta lo trascendente el ser humano. Solo puede captar lo trascendente aquel que, a partir de haber creído en Jesús, comienza un camino de una experiencia nueva y siente que ahora ya todo lo que podía imaginar no sirve para nada, porque ahora está paso a paso, como un bebé que nace, está captando realidades de un mundo nuevo. Y eso es lo que vive el creyente, despierto, atento a esa nueva realidad que es una experiencia en desarrollo. Así como el bebé natural, así comenzamos cuando creemos en Jesús. Y ese hijo, como un bebé natural, va desarrollándose y creciendo en el conocimiento de Dios y asimilando entonces la mente de Cristo y poniendo en marcha la unción del Santo para conocer todas las cosas. Bueno, esta escuela llamada así como una corriente de pensamiento, declara que Dios puede ser conocido por la experiencia humana a través de Cristo. Estos son teístas o deístas. Creen que también Cristo es la revelación. Dios acá
se hizo hombre y aceptan la encarnación de Jesús. Pero ello no llega a ser una realidad, sino lo que se lo llama la absoluta casualidad, manifestada en la conciencia del hombre. Así que nosotros, es una referencia al cristiano. Nosotros como cristianos de golpe tenemos esta experiencia. Cristo es el Señor, Cristo Jesús es todo para nuestra vida y es el camino, la verdad y la vida y la luz para saber que no andamos en tinieblas. Pero ¿qué pasa? Para nosotros no es como para ellos. Acá nosotros no hemos llegado a creer en Jesús, ni tampoco lo tenemos como si fuera algo fortuito. No ha sido una casualidad que yo haya conocido a Jesús y haya creído en Él. Acá hay una causalidad que no es lo mismo. Por lo tanto, como cristianos, nosotros no podemos arrimarnos a esta idea de que Cristo sea para nosotros una casualidad, sino una causalidad. ¿Y qué significa la diferencia? Causalidad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos tenía ya establecidos en su plan, crearnos para gloria suya y para que fuésemos a la imagen y semejanza de su Hijo. Así que entonces, por lo tanto, los atributos de este Dios no es trascendental. Ya vemos, encontramos que Cristo se encarnó y luego todo lo que se puede admitir se fue, se ascendió. Pero, cuidado, Él se transformó en el Cristo cósmico. Ese Cristo cósmico que se perfeccionó a sí mismo, ¿no? Y que en algún momento nos daremos cuenta que nos está absorbiendo a nuestra propia realización personal. Él nos está transformando, pero nosotros no salimos del cosmos. No hay aquí una trascendencia de una naturaleza o de un principado, como es el principado de este mundo, cuyo príncipe es el diablo, Satanás. Perdón. Y no es esto, sino que quedamos en la naturaleza humana como elevados por ese modelo que es el Cristo cósmico. Cósmico viene de cosmos, que es mundo. Nosotros tenemos una amplitud de conocimiento que podemos decir, como nos aclara el libro de la Escritura en Apocalipsis, estamos con la esperanza viva que nos habla el apóstol Pedro, de que esperamos cielos nuevos y tierra nueva para nosotros, los escogidos de Dios, los que hemos creído en Cristo y los que tenemos la promesa de ir al lugar donde Él está sentado a la diestra del Padre, que es Dios. Entonces, nadie va al Padre si no es por mí. Él es el centro de nuestra vida y no es que nosotros vamos atrás de Él porque Él va adelante, sino que Él va siendo dueño de nuestra conciencia y nos va transformando. Y como dijo alguien, un gran hombre de Dios, yo a veces no me doy cuenta en el pensamiento de Cristo si es Cristo el que piensa en mí o yo pienso en Cristo. El apóstol Pablo lo dijo con mucha claridad, ya no vivo yo. Ahora, a través de mi vida se expresa Cristo. Una versión que dice lo mismo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y el mundo cómo se da cuenta? ¿Y el hermano que está al lado se da cuenta? Si no se da cuenta es que yo no creo eso y me resulta una mentira, porque no lo tengo. Y estos me rebaten, porque acá hay un argumento muy fuerte que establece que seguir a Cristo no está mal, porque en la aparición de Cristo se manifestó Dios a los hombres. Pero
y desapareció. Se hizo el Dios del cosmos. ¿Y qué nos dice New Age o la nueva era? Que nosotros vamos en ese camino a perfeccionarnos. Y no nos perfeccionamos a nosotros mismos, sino que Él nos está perfeccionando. ¿Por qué? Porque Él caminó, consumó su fe en Dios, y al creer totalmente en Dios, el Dios que Él creía le fue revelado. Así que ahora Él tiene el ojo de Dios para verlo todo. Ese es nuestro futuro, pero siempre en el cosmos, con una mirada cosmológica, ¿no? Sin trascender a un mundo espiritual, sino que nos desarrollamos como seres que ya estamos en el proceso. Es un desarrollo fuera del reino de Dios. Y Jesús, una de las 3 cosas que estableció cuando mandó a sus 12 discípulos a predicar al mundo fue: prediquen el reino de Dios que les había sido revelado, sanen a los enfermos y echen a los demonios. Si no se dan esas 3 realidades, que muchísimas veces las personas buscan sanar enfermos para dar testimonio de Dios, echar demonios para ver que el Espíritu Santo está en la vida de fulano con poder y gran gloria, pero no sabemos muy bien cómo es que tenemos que predicar el reino de Dios, porque ni nosotros lo tenemos. Y porque en muchos aspectos Dios no reina en nuestra vida. Somos nosotros los que elaboramos lo que hemos escuchado o leído, pero lo tenemos en la mente como un pensamiento. No es una realidad. No es mi personalidad. Yo tengo mi personalidad propia, pero no entró por el camino que Jesús estableció. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, muera a su propio pensamiento, su propia idea, su propia realización, su propia aspiración, pero no para quedar en el vacío y un estado de frustración religiosa y espiritual, sino para sentir la euforia interior, la fuerza interior de que antes yo era un miserable y ahora Él vive en mí. Bien, así quedamos con respecto a este aspecto de el lugar de este autor que dice, o estos que dicen que nosotros hemos encontrado a Cristo por una casualidad del destino. Por lo tanto, los atributos de este Dios, que no es trascendental, son nada más que simbólicos. Atributos. Los atributos son las características de Dios. Nombrando un atributo de Dios. ¿Dios es poderoso? Sí, infinitamente poderoso. Entonces, el poder es uno de los atributos de Dios. Acá dice, y tomando todas las virtudes al máximo nivel, todos serían atributos de Dios, pero no son trascendentales. Son nada más que simbólicos. Muy parecido a lo que nosotros podemos pensar como cristianos, pero simbólicamente, ¿no? Es como que alguien que lee la Escritura y luego establece, sí, es muy simbólico. Yo en una oportunidad, por ejemplo, estaba hablando con alguien y me dijo, no, pero la Biblia debe ser interpretada por nuestra capacidad humana. Porque como estos escritos han sido escritos en una época en donde la literatura era ampulosa y no es fácil de interpretar. Así que tiene que ser dado y llevado esto a preclaras mentes que desarrollen los estudios teológicos para darle lugar a una interpretación cabal. Dije, no,
Yo no necesito que nadie me interprete nada, porque yo sé bien, en el mismo capítulo de Primera de Juan, dice, ustedes tienen la unción del Santo. Y esta unción les enseñará todas las cosas. Más, no necesitarán preguntarle nada a nadie. Y léalo si quiere. Porque la unción les va a enseñar todas las cosas. Así que yo no necesito ponerme a interpretar las Escrituras con una mente preclara. Yo simplemente entiendo que las Escrituras, con mi buena voluntad, mi buena fe y mi búsqueda de asombrarme ante la grandeza del Señor, mi Dios, ya es suficiente. La Escritura no necesita que nadie la pruebe. Se prueba a sí mismo, porque es Dios mismo hablando. ¿Y de qué manera se prueba? Dios no necesita argumentar con nadie. Dios no necesita convencer a nadie. Dios se muestra. Yo soy esto. Y así encontramos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Se acabó. No le discutas más. No pienses que esto y aquello. Ya está revelado. Yo soy. El gran yo soy. Y si no, tenemos que ir al túnel de tiempo a preguntarle a Moisés. ¿De parte de quién fue a encontrarse con el faraón? De parte de yo soy. Por eso, ¿no? Dice la Escritura que Moisés fue el hombre más manso, bajo la dirección del Espíritu de Dios en la tierra. El hombre que comenzó con esta tendencia fue el teólogo Schleiermacher. Habla de Dios como el universum, Dios en el universo, y el todo en todo, pero está en abierta contraposición con la personalidad de Dios. Dios no es persona, dice. Es como una realidad cósmica. Y ya termino este último, la letra A, para que nos acordemos la próxima vez. Y dice, esta teología dominó en el siglo pasado. Miren ustedes, esta teología dominó del Cristo cósmico. Por eso hasta la década nueva, hasta el 1900, con el avivamiento pentecostal, no pudimos tener claridad con respecto a un montón de filosofías sueltas, desmembradas, pensamientos y corrientes de la manifestación del Espíritu de Dios verdaderamente en nuestras vidas. Y tenemos esta teología dominó en el siglo pasado hasta que Karl Barth la combatió insistentemente, considerando a Dios el absolutamente otro, con mayúscula. Dios es otro, no es que está metido en la realidad que nosotros vivimos y que se baja a nuestro nivel, sino que Él, si se baja a nuestro nivel, es en un lenguaje que aparentemente Dios se hace hombre y se asemeja al hombre para que le entendamos, ¿no? De esta manera, entonces, vamos a ver más adelante la importancia que tuvo este señor llamado Karl Barth. Lo vamos a ver como algo muy importante, porque este empezó con una línea nueva y que hoy tenemos al señor Barth como algo importantísimo para un desarrollo de una teología bíblica sistemática. Que les bendiga el Señor en este momento y hasta la próxima.